A conversar en este momento con el maestro Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, escritor, un académico consagrado en República Dominicana y con amplia influencia en toda América. Y de verdad que para mí es un honor poder tenerle aquí con nosotros como invitado en esta tarde, mi maestro, quien hizo que me enamorara de la comunicación y de la estrategia política. Bienvenido, maestro, ¿cómo se siente? Bueno, estoy muy contento y uno de mis títulos que yo más añoro es que tú seas mi alumno, Gracias, maestro. porque te estoy dando seguimiento y estoy muy satisfecho con el desempeño que está teniendo. Muchísimas gracias. Profesor, cuéntenos. Estamos en un escenario donde la semana pasada vimos una especie de guerra de encuestas. Varias encuestadoras, una de ellas con muchísimo prestigio porque ha sido certera en los resultados electorales previos a las elecciones de República Dominicana por más de 10, 15, 20 elecciones. Esa es la Gallup. Vimos RD Elige, que es también del mismo grupo, la presenta RCC Media. Y vimos otra encuesta también que salió la semana pasada posicionando a Omar Fernández, a David Collado. Y estamos viendo hoy que sale la encuesta Sondeos con ranking de los funcionarios, de los diputados más conocidos, de cuáles son los más valorados, de los alcaldes. Esa salió hoy. Su experiencia sobre esto y también que usted nos valore cuáles son a su juicio y con los estudios que usted realiza, con las informaciones que tiene, los análisis y a qué conclusiones ha llegado respecto a cuáles son para usted los principales 5 o 6 líderes políticos de República Dominicana de los diferentes partidos. Aquí hay un escenario ya definido. ¿Cómo? Para el Pero el 2028, profesor entró duro. que no tiene vuelta atrás. ¿Y quiénes son? ¿Cuál es el escenario? Los líderes del futuro son David Collado y Omar Fernández. Es obvio que... Usted está descartando a Leonel Fernández. David Collado va a ser el candidato del PRM. Eso es algo que ya nadie puede competirle, a pesar de que en el PRM hay unos jóvenes muy valiosos, algunos inclusive que fueron alumnos nuestros. Pero el nivel de conocimiento que tiene David ya en 20 años trabajando, una marca que comenzó temprano, con un diseño de marketing personal, marketing integral, asertivo, lo posicionó. Y tú recuerdas, Jaime, cuando tú estabas estudiando conmigo en la UNFO, en el 2015, en uno de los textos del diplomado en marketing político, que se titula Neuromarketing y Liderazgo, ya ahí yo dije que Abinader iba a ser el presidente después del PLD y después de Abinader menciono a David Collado en el 2015. Entonces eso es algo que tiene un posicionamiento muy sólido, muy firme y eso no hay cómo cambiarlo. Yo veo en el oficialismo David Collado y Carolina Vice, un binomio muy poderoso. Entonces en la oposición hay un escenario que está muy claro. Si la oposición quiere que el PRD gane, que el PRM gane cómodo, solo tienen que inscribir a Leonel Fernández como candidato. Por algo muy sencillo. La tasa de rechazo de Leonel está llegando casi al 60 en todos los estudios bien hechos. Entonces, si hay que ganar con 50 más 1 y tú inscribes un candidato con una tasa de rechazo con más de un 50, a 3 años de las elecciones y en la medida que los nuevos votantes vayan entrando al padrón, el rechazo va a ir subiendo. Entonces eso significa validar lo que ya está. Entonces si la oposición quiere competir con posibilidades de ganarle al PRM, tiene que ir con Omar Fernández. Y tienen que decidirlo temprano. Tienen que decidirlo muy temprano porque aunque Omar Fernández tiene un nivel de conocimiento importante, y tiene un nivel de agrado importante porque ha sido bien mercadeado y tanto él como David Collado son dos jóvenes muy competentes, están preparados para la presidencia de la República. Pero Omar necesita de construir relaciones primarias, de darse un baño de pueblo en todo el territorio nacional.
y eso no se hace en 3 o 4, 5 o 6 meses. Eso requiere de un par de años. O sea, si la oposición lo que quieren mucha gente es figurear, estar en boleta, porque es que el político, mi experiencia es que el político es difícil de descifrar. Hay mucha gente que se te mete a la política, pero no es buscando los puestos, es buscando otras cosas a través de la política. Y, por ejemplo, la oposición no le interesaba ganar en el 24. Esta oposición desde el 20, desde que arrancaron para el 24, estaban decididas a que Luis Abinader lograra la repostulación. Si inscriben a Leonel por la fuerza del pueblo, es pan comido para David Collado. Pueden mandar a hacer el traje que se va a poner el 16 de agosto del 28 ahora mismo. ¿Y en el PLD, profesor? En el PLD la situación es más complicada. Por eso yo hablo de Omar Fernández, que es senador del PLD. Omar Fernández es senador del PLD, senador del PRD, senador de BIS, senador de la Fuerza del Pueblo y senador del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano. Es senador de la oposición. Entonces Omar Fernández une al PLD y la Fuerza del Pueblo de forma natural. Ya se vio y lo vimos en las encuestas del 24 y resultó así en la votación electoral. Él une. ¿Tiene posibilidad de Omar de ganarle al gobierno, así como ganó la senaduría al presidente Luis Abinader y al oficialismo? Esa pregunta vale oro, porque es que en política, por lo regular, al gobierno nunca le gana a la oposición. Los gobiernos se caen por crisis económica, los gobiernos se caen porque ellos se dividen en el poder y los gobiernos se caen porque hay un cansancio con ellos. Entonces, falta mucho de aquí al 28. El oficialismo va a depender el posicionamiento en el 28 de cómo esté la economía. Si el dólar sigue subiendo y siguen pasando factores internos y externos que aumentan la canasta familiar y el costo de la vida, entonces se le pone el terreno muy difícil al PRM. Y el ejemplo más objetivo es lo que sucedió con el gobierno de Hipólito. Hipólito, entre el 2000 y el 2002, hizo 2 años de gobierno de los más eficaces de la historia dominicana, del 2000 a 2002. En el 2002 el PRD arrasó en las elecciones. Se reformó la Constitución para darle el certificado a Hipólito en el 2004. ¿Y qué pasó en el 2004? El hecho de Van Inter cambió todo y el PRD recibió la victoria más avasallante que haya recibido partido alguno en el ciclo de la democracia. ¿Por qué Luis no salió del poder en el 2024 si la situación económica estaba también con una canasta básica familiar de más de 40,000 pesos, un dólar en 59 pesos y un combustible caro? O sea, ¿por qué no salió Luis Abinader del poder? Por algo muy simple, Aneudi. Tú puedes ganar unas elecciones en una reelección porque haga un buen gobierno o porque tus adversarios estén débiles. Desde que Luis Abinader se juramentó el 16 de agosto del 2020, la estrategia y el plan del gobierno era desarticular y debilitar a la oposición. Eso fue el mismo día. Entonces, el 17 de agosto del 2020 ya estaban preparando la reelección de Abinader en el 24. Un plan. Entonces lo mantuvieron a carrera, a golpe, a palo limpio, por todos los escenarios a la vez y lo debilitaron. Entonces una oposición débil, desarticulada, dejó el terreno fértil para el triunfo de Abinader en el 24, pero con una abstención de la mitad de la población. ¿Qué significa eso, profesor, esa abstención? Una amenaza para el sistema, muy peligrosa. Y si en el 24 no se enfrentan David y Omar, la abstención puede ser más de un 60. Porque la abstención en el segmento joven está sobre el 80% de los votantes jóvenes. La abstención mayor es la juventud. Entonces, si no hay 2 marcas jóvenes en contienda, la juventud no tendrá motivo para ir a votar. Con un encuentro, lo están diciendo. Con un encuentro, profesor, entre Omar Fernández y David Collado, ¿crece el país? Es interesante un torneo electoral con 2 figuras jóvenes que por primera vez se van a presentar y ambos que fueron diputados y uno fue alcalde del Distrito Nacional y otro es el actual senador del Distrito Nacional.
ambos con un perfil y con conocimiento por posiciones, en el caso de David Collado mucho más porque ha tenido posiciones donde ha administrado recursos públicos y en este caso es el ministro de Turismo. Pero ¿cómo ve usted para la democracia y para nuestro país un enfrentamiento de estas dos figuras jóvenes que por primera vez se presentarían a una competencia a la presidencia de la República? Lo primero, Jaime, es que ellos salvan al sistema de partidos. Escúchenlo bien. Ellos son la salvación del sistema de partidos, porque ellos serían para abrir una compuerta que haga que la juventud y los profesionales jóvenes se interesen en la política y en los partidos a través de ellos. Tiene que haber una estrategia desde la partidocracia para que no comiencen a meterle zancadilla en el PRM a David, porque David en el 16 fue alcalde porque lo inscribió el Partido Reformista, porque Fello el viejo dijo que no, que era él, y entonces cuando vieron que iban a perder porque iban a ir divididos, el PRM se decidió en inscribirlo. Y para que la fuerza del pueblo no comiencen a hacerle bellaquería a Omar Fernández. Ahora Leonel tiene la oportunidad de reivindicarse, porque lo que él hizo en el 16, que debió llevar a Margarita a la presidencia de la República y pasar a la historia como la primera mujer y esposa de un 3 veces presidente de la República, ahora la historia le da una oportunidad de contribuir a que su hijo llegue y pasar como el primer presidente después de Buenaventura Báez, que le pone ese sello a la historia dominicana. Entonces David y Omar están súper preparados para ser presidente de la República. Escuchen bien, porque Leonel llegó en el 96 sin experiencia, no había sido nada. Abinader llegó en el 20 sin experiencia, tampoco había sido nada. Omar Fernández fue diputado, buen diputado y es senador. Y David Collado tiene más experiencia que Omar, ok, pero le lleva 15 años de edad. 15 años atrás, en el 2010, David se inició como diputado y ya Omar con 34 años fue diputado y es senador. Y David va a cumplir 50. O sea, dicen, bueno, que David tiene más experiencia, pero Omar tiene 15 años menos. Ahí es que está el punto. Entonces, la juventud de Omar es su principal carta de triunfo para posicionarse y conectar con la juventud menor de 35 años de edad, que es la abstencionista y es la que va a decidir las elecciones del 28. Pienso que Omar va a depender mucho de cómo esté la economía, y eso es delicado y peligroso, porque si el gobierno termina mal de guañangado, no hay forma de tú separar, a David del gobierno del PRM. Él está en la mano de su gobierno, porque sería la continuidad del PRM en el poder. Pero Omar no hereda el rechazo de Leonel. Y ahí es que el PRM está asustado. Profesor, ¿no hereda Omar el rechazo de Leonel? No hereda el negativismo ni el rechazo de Leonel. Y en todos los estudios que ustedes se han hecho y en todo lo que van a venir, la tasa de rechazo que tiene Leonel no se le pega al hijo. Que eso es algo muy interesante que nosotros vamos a tener que fondear en estudios cualitativos de mercado para ver por qué. Porque lo natural es que si tu papá se le está cuestionando algo, a ti se te pegue algo de eso, al muchacho no se le pega nada. Profesor, el presidente de la República hablará este jueves con motivo de la celebración del aniversario de la fundación de nuestra República Dominicana, 27 de febrero, nuestra independencia nacional. Rendirá cuentas, tendrá una locución interesante el presidente Luis Abinader. ¿Qué usted espera? Y a su juicio, como asesor, consultor político de larga data y de mucha experiencia, ¿qué debería de decir el presidente? ¿Cuáles temas no pueden faltar en ese discurso? Lo que pasa es que el presidente Abinader siempre está diciendo lo mismo y el gobierno ha hecho muy pocas cosas. Este año 2025 era comenzado con señales muy importantes. Lo primero es que hizo cambios importantes en el gobierno para poner amigos personales de él. Eso significa que él teme a que la corrupción arrope su gestión, porque cuando los gobiernos están en su segundo periodo y los presidentes van para su casa, vienen los diálogos de almohada y se vuelve el estado donde Guañanga, él comienza a cuidarse temprano.
pone sus amigos, por ejemplo, en obra pública, quitó al secretario de organización del PRM para poner a un aliado, amigo personal de él, que va a ser leal 100% a él, y en educación hizo lo mismo. Esa es una señal que hay que tomarla en cuenta para uno darse cuenta temprano que él va a evitar que el gobierno entre en campaña, porque ese proceso de definir candidaturas, si él no blinda las instituciones clave, eso le destruye la gestión completamente. Lo de Jenny Berenice, un mercadeo de primera. La única diferencia entre haber nombrado a Jenny Berenice directamente y poner que la validación sea por el Consejo Nacional de la Magistratura fue el marketing que le aportó a Luis Abinader. Porque desde el 20 ya Luis Abinader tenía decidido poner a Jenny Berenice en el 24. Eso estaba decidido. Entonces, eso lo manejaron magistralmente. ¿Qué le aporta la figura de Jenny Berenice al gobierno y a la figura de Luis Abinader? Muy buena pregunta, Neudi. Miedo a los funcionarios del gobierno del PRM. Hay mucha corrupción en este gobierno. Ay, Dios mío. Y si no lo asustan temprano, se llevan hasta las puertas de las oficinas. Porque aquí la corrupción es un cáncer que permea la sociedad dominicana y los presidentes tienen que cuidarse. Y es muy bueno que Luis Abinader lo haya entendido y que comience a blindar su gestión temprano. Entonces, Jenny Berenice es para eso, es para meterle miedo, para tenerlo frenado y poner los amigos de él en los puestos más importantes también. Ustedes se van a dar cuenta que van a seguir llegando cambios al gobierno, pero no para nombrar figuras importantes del PRM. Es un estilo parecido al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, gabinete de amigos. El gobierno de ahora es Donald Trump, de amigos. El primer gobierno de Donald Trump, gabinete de figuras prominentes del Partido Republicano, porque ahora el momento es distinto. Sí, profesor, usted acaba de decir que los gobiernos salen del poder o por una crisis económica, por cansancio. O que se dividen. O que se dividen. ¿Se avecina o se pudiera dar una desunión entre el PRM, por favor? Puede pasar algo más delicado que una desunión, porque es que el PRM todavía no es un partido sólido. Es un grupo de gente muy rica que aprovecharon una coyuntura interna y externa para tomar el poder y ahora tienen el poder completo. El punto delicado que va en contra de Luis Abinader cuando deje la presidencia es que tiene un gabinete de empresarios. Y los empresarios, la gente muy rica, como dijo don Pepe Mujica, cuando tienen que decidir entre el interés público, lo social, y el interés de ellos, deciden por su interés. La mayoría de esos funcionarios de Luis Abinader dentro de un año van a querer estar manejando sus empresas y no en el gobierno. Entonces, ese es el punto delicado. Esta gente cuando salgan de ahí no es para hacer política en los barrios, en los pueblos. Esta gente vuelve todo para sus empresas. Y lo que acaba de destituir también. Pero no pudieran ellos querer quedarse gobernando junto con el próximo candidato del PRM. La mayoría de este gabinete no. Porque si él piensa repetir con la mayoría de este gabinete y la gente nota esas señales, ni siquiera los PRMistas le dan el voto masivo en las elecciones. Porque es que la mayoría de los funcionarios de este gobierno tienen deslegitimidad social. La clase rica en República Dominicana no llega a un 5% de la población. Escúchenlo bien, Y el 98% de los funcionarios importantes de este gobierno son de la clase rica. Nunca se había visto una plutocracia gobernando la República Dominicana. Y a eso el pueblo, cuando llegue el momento, le va a pasar revista. Y la población se va a cobrar. Porque es que en el mismo PRM, la verdadera dirigencia política del PRM que vino del PRD, lo que tienen es puestecito para comer y malvivir. Todo lo que es cargo importante, todo lo que maneja mucho dinero se lo dieron a la oligarquía. Y la oligarquía no es política, ni aman la política, es un grupo de gente hábil que se enganchó y tienen todo el poder en las manos. Y el resultado se va a ver. Cuando ese partido pierda, se va a desguañangar automáticamente porque esa gente no van a salir a coger sudor en los campos ni grajo en los barrios. Porque usted está loco.
Eso es como usted pedirle a esta gente de que se pongan a beber, de que juguito y agüita, y en las oficinas, gente que nacieron en cuna de oro, en la fortuna, no van a deteriorar su calidad de vida por la política. Entonces, sociológicamente hay que comenzar a ver el proceso que viene desde la sociología política y de la psicología social para entender el punto en que está estacionado este país, que es muy delicado. República Porque aquí estamos desguañangando los partidos políticos. ¿Qué sucedería, profesor, si en República Dominicana se destruye el sistema de partidos políticos? Aquí viene un caos jamás pensado ni soñado, porque los partidos se pueden destruir y no tener nosotros liderazgo con legitimidad, prestigio y confianza social, que es ese riesgo. Por eso Omar Fernández y David Collado son una oportunidad de crear dos líderes porque son competentes, están preparados, tienen el prestigio, tienen la buena imagen, tienen la voluntad y el deseo de aportar al desarrollo de la nación. Aquí hay un déficit de liderazgo total, político, social, profesional, empresarial, comunitario, religioso. Entonces, si tú no tienes partido y al mismo tiempo no tienes líder, es como esta edificación sin columnas. Desde que hay un pequeño ventarrón, ¿qué va a hacer? Se va a caer y nosotros salir corriendo para que no nos caiga encima. Las candidaturas independientes, profesor, ¿cuál es su concepción, cuál es su opinión de ello? Eso fue una vagamundería del Tribunal Constitucional. Porque la Constitución es muy clara, los partidos están constitucionalizados. Si tú vas a crear una figura diferente a los partidos, primero tienes que reformar la Constitución. Correcto. Entonces esta gente que tienen la misión exclusiva, la única misión de ser salvaguarda de la Constitución y de proteger la Constitución, violan la Constitución y quieren obligar a la Junta Central Electoral y al Congreso a que violen la Constitución también. La misión del Tribunal Constitucional es decidir si el recurso que conocen es constitucional o inconstitucional. Ahí termina. Si es inconstitucional, lo devuelven. Ahora ellos no se quedaron ahí. Ellos declaran 2 artículos inconstitucionales de la ley del régimen electoral y los redactan también como si ellos fueran el Congreso Nacional. Realmente eso cuando lo buscamos, eso lo que da es vergüenza. Porque lo que pasa es que aquí la Sarta Corte, y lo dije cuando estábamos discutiendo la formación de la Sarta Corte, dije aquí hay un problema, porque yo fui del equipo que trabajó en eso. Cuando me preguntaron cuál era el problema de esto está que tú el que pase por una corte de esta se va a ir pensionado para su casa de por vida con cientos de miles de pesos y eso hará que las cortes sean atractivas para gente sin preparación que van solo por el bojote papeleta que se van a llevar mientras vivan. Muy fuerte. Entonces los verdaderos académicos y profesionales de este país, la gente con formación han sido ignoradas al momento de escoger los miembros de la Sarta Corte. Y este problema que le han buscado a la democracia, que es un problema al sistema, es muy grave y tiene que ver con eso. Un grupo de popi allí, pero uno no entiende porque si no saben nada de derecho electoral, debieron consultar a los expertos en derecho electoral antes de crear un problema de esa naturaleza. Entonces, yo pienso que no es lo que vamos a hacer con la decisión de ellos, porque esa no se debe aplicar. Mi propuesta es qué vamos a hacer con ellos, porque eso que ellos han hecho es motivo suficiente para hacer un juicio político. En este caso, el Congreso debería llamarlo, porque si no se hace, entonces lo que estamos es validando al Tribunal Constitucional como una dictadura, que puede trapear el piso con los demás poderes del Estado, y ellos no fueron creados para eso. Interesante. Profesor, estamos viendo cómo hay una batalla cultural. Está ahora la nueva religión de las universidades, el wokismo, y está el conservadurismo que cada día ha tomado más fuerza, y en América estamos viendo un presidente más conservador como Donald Trump, estamos viendo un Javier Milei en Argentina, estamos viendo en El Salvador un Nayib Bukele, pero estamos viendo
que esto va tomando fuerza, y en Alemania, yéndonos a Europa, ya vemos que un partido este fin de semana con un candidato de derecha conservadora va tomando mucho auge. ¿Cómo ve usted todo esto de esta batalla cultural en temas como estas agendas que se veían llegar en lo que tiene que ver con dinero a través de agencias federales, comprando periodistas? Se hablan de 6.200 periodistas en todo el mundo. Cuéntenos de esto. Bueno, eso es un tema muy complicado, pero yo lo que veo es un futuro con mucho caos, porque estamos hablando de una línea conservadora, pero la forma como quieren implementar el conservadurismo por la fuerza choca con el cerebro social y la mente social vigente. Porque si algo no va a tolerar el ciudadano de estos tiempos es que lo atropellen, que lo maltraten, porque es que lo que tenemos es una cultura y una sociedad global que es producto de un multiculturalismo. Definió un cerebro social y una conducta social. Entonces, todos estos regímenes conservadores extremos que ustedes ven que se están poniendo en el escenario van a tener serios problemas en este 2025 y el año próximo. Y muchos de ellos pudieran caer. Porque es que esas agendas, como ellos la están implementando, recortes económicos, sin importar la cantidad de gente que pierde su trabajo, sin importar cómo se deteriora la calidad de vida de la mayoría, porque todos tienen algo en común. Son gente muy rica, que no han vivido pobreza nunca, que tienen los problemas de 20 generaciones de ellos resueltos para el resto de su vida, que ahora quieren tomar el ordenamiento político y social y crear unas condiciones de un mundo actuando con criterios empresariales. Porque son todos empresarios y quieren gerenciar la política con el método que manejan las empresas. Y eso no puede funcionar, eso no es posible. Lo que yo veo es caos. Caos al doblar de la esquina, porque se está cerrando un ciclo donde la paz parece que ya cumplió su cometido y tiene que venir un proceso de desorden y de requebrajamiento para que la sociedad vuelva a enderezarse y trazar una perspectiva más clara, porque que lo que tenemos es un Estado social y democrático de derechos que está agotado, tenemos una mayoría ciudadana que exige derechos, que le garanticen derechos, pero que no asume responsabilidad pública, no asume responsabilidad social. Tenemos un ciudadano que quiere que todos los problemas del mundo se los resuelvan, pero ni siquiera quiere ir el día de las elecciones a votar. Entonces, eso pone el escenario para una agenda conservadora, porque si el ciudadano más culto, más joven, se desinteresa de la política y de lo público, entonces el conservadurismo puede venir con una agenda que puede ser la antesala de la dictadura. Porque en todos esos gobiernos, regímenes que Jaime acaba de mencionar, el autoritarismo está muy presente en los actores profesor, y en la conducta. Pero las únicas dictaduras que hay en América son de izquierda, no tienen nada que ver con el conservadurismo. No. Por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua, en Cuba, el régimen de los Castro, que ahora está Díaz-Canel, y por ejemplo Nicolás Maduro, que se ha perpetuado en el poder. Son todos de izquierda progresista. ¿Y tú crees que el propósito de Donald Trump no es ser un dictador? ¿Cómo? La conducta de Donald Trump. Lo primero que Donald Trump comienza asqueroseando a todos los que no están con él. Eso es lo primero que nunca se había visto. Si él quiere algo tuyo, primero él te humilla y te maltrata, porque él está actuando como presidente del imperio, como si fuera el gerente de una empresa que está compitiendo por mercado. Él humilla, maltrata, asquerosea a los demás presidentes que disienten de él o que no están de acuerdo con él en algún punto. Entonces, lo que estamos viendo no es una democracia. Mira ayer mismo qué pasó. Miles y miles de norteamericanos ayer quedaron sus empleos y se interesaron a través de un mensaje en una red social de que todos habían sido despedidos. Eso no es democracia, eso no es Estado social de derecho, eso no es Estado de bienestar.
eso es destruir lo que fue el Estado modelo y paradigma de la democracia en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos al doblar de la esquina? Algo muy nublado y peligroso. Profesor, Uno se acuesta hoy y mañana uno no sabe con lo que se puede. Profesor, Luis Abinader modificó la Constitución de la República. Todos los presidentes la han modificado. Él la modificó para no ir, para no presentarse, como hizo Danilo en el 2016 con el transitorio, de no volver a repetir en el año 2020. ¿Usted cree que Luis Abinader hizo esto a destiempo? Sí, pero él fue electo con la Constitución de Danilo, que establecía 2 periodos y nunca más. Exacto. ¿Qué significa eso? Él no tenía que volver más nunca. Con la Constitución que él llegó en el 20, con esa él no podía seguir. Él habló de un candado y de fortalecerlo. No, eso fue populismo y demagogia. Bueno, Desde un principio, él no podía seguir más del 28 con la Constitución que llegó. Eso Bueno. bajo ninguna circunstancia. un mensaje final, profesor Belarminio Ramírez Morillo. Estrella. Mi mensaje es a la juventud dominicana y a la partidocracia. Llegó el momento de que abran las puertas de los partidos. Esos partidos secuestrados por un grupo de gente que creen que es una empresa de ellos. Si ellos siguen con esa actitud, entonces tendremos nosotros como país un problema serio en un futuro inmediato. Porque si le dan cabida a eso de las candidaturas independientes, todos los municipios que se ganan con menos de 15,000 votos son ventanas abiertas para el narcotráfico y todas las provincias que se ganan con menos de 30,000 votos más bien. También, porque yo estoy seguro de algo, que ninguno de ustedes tres va a aspirar a un puesto de elección popular por una candidatura independiente, a sabiendas que lo más bajo es regidor o diputado y hay que tener una cuenta bancaria con 2 dígitos en millones. Y si se necesita eso desde un partido político, entonces dentro de una candidatura independiente habrá que gastar el doble. Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa candidatura independiente? Pienso que es el momento de poner los pies sobre la tierra y de pensar en el bienestar de la nación y de jugar menos a la demagogia y a la política. Espero que Luis Abinader ahora sea un estadista. Como no será un candidato en el 28, que asuma su rol como estadista de unificar al pueblo dominicano en lo necesario para tratar de mejorar las condiciones de este país, que podamos tener un futuro más promisorio. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Amigos, gracias por estar ahí. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido en el Nuevo Diario en la tarde.